Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, os voy a invitar a todos a que leáis en Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice así la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nos quedamos con ese versículo que es sencillo, es breve, pero contiene mucho poder y mucho contenido. Hoy estamos en la cuarta lección de estas clases de mensajes para el campo, mensajes del Evangelio para el campo. Cuarta lección, la que nos va a llevar hoy, y dice la autoridad de Jesús. Esa es la autoridad de Jesús. La hemos leído en Mateo 28, 18. Es la potestad que le es entregada en los cielos y en la tierra. Es una potestad, es un poder absoluto, tanto en un lugar como en otro. Esa es la respuesta que nosotros tenemos hoy. Esa potestad nos es entregada también a nosotros. Cuando leemos este versículo, nos acordamos enseguida de los siguientes. ¿Cuáles son los siguientes versículos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La potestad de Jesucristo nos llega a nosotros a través de ese mandato. Yo, que tengo todo el poder y toda la potestad, voy a estar con vosotros mientras que estáis yendo a todas las naciones levantando a los discípulos. Es lo que nosotros tenemos que hacer. En primer lugar, en la introducción, tenemos que ver que en nuestro campo hay muchas personas, y personas diferentes, personas que están en ámbitos diferentes de la fe, que están en estadios diferentes de ser discípulos, que quieren una cosa, en otra tienen una tradición, otra tradición. Son personas que la mayoría falla porque ignoran 7 realidades. Cuando nosotros vayamos al campo, tenemos que darnos cuenta de que la gente, en general, ignora 7 realidades. Vamos a ver estas 7 realidades, que es la introducción. En primer lugar, lo que la gente ignora en muchos momentos es su naturaleza. La gente no sabe que son creación a imagen de Dios. Génesis 1, 27. Pueden pensar que son creados a imagen del azar, a imagen de un accidente biológico, de quizá un ser superior que de alguna forma les creó. Hay muchos pensamientos. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo a día de hoy? Bueno, siempre ha ocurrido. El ser humano es el centro del universo. El ser humano es el centro de todo. Ellos mismos lo son. Sin embargo, el centro del universo es Dios mismo. Y Dios, que es el centro, nos crea a su imagen y semejanza. No somos nosotros el centro, es Dios mismo. Pero la gente no comprende esto. Y como no comprende cuál es su naturaleza y cuál es su esencia, no comprenden, en segundo lugar, que por culpa de Satanás esa imagen se ha escurecido y la realidad espiritual del ser humano enferma. Y esto no lo conocen. No conocen la realidad espiritual del mundo, no conocen cuál es la obra de Satanás. Génesis 3, versículos de 1 al 10, vemos ese momento de pecado y de separación entre Dios y el hombre. Efesios 2, los primeros versículos nos habla de aquel otro tiempo, ese otro estado en el que estábamos antes de conocer a Jesucristo. O Juan 8:44 nos habla de que la gente del mundo es de su padre el diablo. En tercer lugar, tercer punto, desde entonces, la muerte, el fracaso y el problema atormentan al ser humano. No pueden encontrarse con la realidad espiritual y solucionar ese problema. Hay un tormento constante y diario. Punto número 4.
Todo ser humano está destinado a ese lugar eterno. ¿Cuál es el lugar eterno que van a estar ese tipo de personas? Van a estar en el infierno. Y es un problema enorme porque hay un destino para esa gente que no conoce. Piensan que el destino, pues bueno, será quizá la inexistencia, cosa un poco extraña pensar en eso. Será como, bueno, pues seremos como aparatos electrónicos, cuando los apagamos, nos desconectaremos y dejaremos de existir. El mundo tendrá su proceso biológico y nuestra alma o espíritu, o lo que cada uno piense, porque en el mundo hay mucha filosofía y mucho pensamiento sobre esto, pues bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pues no sé muy bien, pero no ven que el destino es este. Es un destino eterno. Punto número 5 de la introducción. No comprendiendo la realidad espiritual, no comprendiendo el problema, la gente no comprende la solución. ¿Cuál es la solución? Primera de Juan 3:8. Es que Jesucristo vino a este mundo para destruir las obras de Satanás. Para esto vino el Hijo del Hombre. Para esto vino Jesús. Para destrozar y para destruir, para derrumbar todo aquello que Satanás hace para mantener al ser humano en este problema y en esta circunstancia. No comprenden quién es Jesús. Es el punto número 6 de la introducción. ¿Quién es Jesús? Bueno, pues fue un hombre muy sabio, un hombre muy inteligente, un gran revolucionario. Hay gente que lo empieza a ver desde un punto de vista político como, bueno, Jesús fue el primer comunista, o fue el primer feminista, o fue alguien que vino de alguna forma a destruir lo que es el pensamiento religioso de entonces y llevarnos a ese mundo en el que la religión no vale. Todo esto está en el mundo. Hay quien piensa que Jesús ni siquiera nació, es decir, que no existió. Hay gente que piensa esto, aunque haya muchas evidencias históricas de la vida de Jesús. Y aquellos que piensan que Jesús existió no creen que Él fuese Dios mismo, llegando a este mundo, muriendo y resucitando para darnos vida. Esa respuesta la pierden. Juan 1:14. Para llegar al séptimo punto, número 7, es el aspecto que la gente ignora. ¿Cuál es? Todos los problemas del ser humano serán solucionados cuando estas personas acepten a Jesucristo. Cuando esta gente que está en el campo consiga comprender todo esto que hemos estado hablando, estos 6 puntos, y lleguen al séptimo, van a poder comprender no solamente quién es Jesús, sino solucionar su problema y su circunstancia. Mateo 11:28. Esta es la respuesta en Jesucristo. Es esa vida absoluta en Él. Punto número 1. ¿Cuál es, si nos hiciéramos esta pregunta, cuál es el objetivo principal de la Biblia? Una pregunta que nos podemos hacer todos, y cada uno seguro que tenemos una respuesta de una forma u otra. El objetivo principal de la Biblia no es contarnos una historia, no es un libro histórico, no es un libro poético, no es un libro de genealogías, no es una cronología. Aunque todo eso forma parte de la esencia de la palabra de Dios, la Biblia tiene un objetivo que es claro. Es que podamos todos conocer a Dios y poder estar con Él. Dios quiere que estemos con Él, y su esfuerzo estuvo en que esto que nosotros tenemos en nuestra mano pudiese llegar a nosotros, que es su palabra, que es la forma que Él ha establecido para que podamos conocerle. Pero no solamente conocerle, sino estar con Él para siempre. Es la solución a todo problema. Primer punto de este punto grande. Juan 1:12. ¿Cuál es el objetivo principal de la palabra de Dios? Mostrarnos que nosotros, recibiendo y creyendo en el nombre de Jesucristo, podemos ser salvos, ser hijos de Dios. Así que en este primer punto general del mensaje, lo digo así para que quede todo bien claro, aunque luego enviaremos la fotografía con el bosquejo. Creo que la semana pasada no lo hice. Prometo enviar los 2 bosquejos esta semana.
es que el objetivo principal de la palabra de Dios es que podamos ver cuál es la autoridad de Jesucristo. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Que únicamente recibiendo y creyendo en su nombre ya obtenemos la salvación. No importa, como decimos siempre, lo que hayamos hecho, dónde estemos, de dónde partamos, lo imperfectos que seamos, no importa nuestra condición en absoluto. Solamente a través del nombre de Jesucristo, recibiendo y creyéndolo, yo obtengo la salvación. ¿Cómo es posible que algo tan grande, una respuesta tan infinita y absoluta, llegue a través de algo aparentemente tan pequeño y tan sencillo? Es la obra de Dios, misericordiosa hasta el punto de tener que darnos la salvación gratis, porque no seríamos capaces de hacer algo por nosotros mismos que fuese digno de recibirla. Es algo gratis que Él nos da. Juan 14, 26 y 27 es que no importa que Jesús haya partido, que el Consolador, el Espíritu Santo, va a ser enviado a través del Padre para que nos enseñe todas las cosas. El Padre lo hará y lo enviará. ¿En qué nombre? En el nombre de Cristo. Por eso dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Incluso ya partiendo, Jesús sigue siendo el Cristo, nos sigue dando la respuesta y sigue estando con nosotros en todo momento. Es nuestra respuesta. Hablando del Espíritu Santo, en tercer lugar, 1 de Juan 2, 20 al 27, vemos que tenemos la unción y que podemos conocer todas las cosas y que podemos llegar a la verdad. Es la obra perfecta de Jesucristo. Es el poder absoluto. Cuando Jesús envía a sus discípulos y envía a esos 70, ¿qué les dice? Tenéis ahora mismo la autoridad y el poder para obtener respuesta ante toda circunstancia. Respuesta ante problemas físicos, problemas humanos, respuesta ante problemas espirituales. Vais a poder hacer cosas que el mundo va a poder ver y va a darse cuenta, ellos tienen la autoridad de Jesucristo. Nos envía con poder, nos envía con seguridad. Juan 1:8, yo os envío siendo mis testigos, con total seguridad, sin que dentro haya ningún tipo de condicionante que tenga que ver con mi capacidad, mi pensamiento. Pero esta es la respuesta de Jesucristo. Juan 5:27, y Él le ha dado la autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. La autoridad de Jesús que vemos a través de la palabra. Juan 16:24, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Lo tenemos todo en Jesucristo y fuera no tenemos nada. Nosotros tenemos esta respuesta, pero tenemos que utilizarla en nuestra vida. Tenemos la autoridad de Dios a través de la obra de Jesucristo y tenemos que utilizarla. Esta autoridad llega a nuestra vida por cuanto somos obreros que Dios ha levantado para la evangelización del mundo. No es algo que yo haya hecho, que a mí se me haya ocurrido. Es que Dios ha puesto en nuestro corazón querer levantarnos como obreros para la evangelización del mundo. Y ser obrero de la evangelización no es algo que sea divertido, que sea cómodo, que sea fácil. Es algo que requiere nuestro sacrificio. Pero como yo lo hago a través de la gracia, entonces sí es algo divertido, es algo que es fácil, es algo que Dios hace. No todo el mundo tiene la gracia para ser obrero del Evangelio. Nosotros tenemos la gracia para tener este corazón. No para ser perfectos, no para ser grandes, sino simplemente para dejar que Dios obre a través de nuestra vida para esto. ¿Cuáles son las evidencias de esa autoridad de Dios? Hemos leído Juan 14:16, es ese consolador que estará con nosotros siempre. Nos tenemos que quedar con este aspecto, siempre. Tengo que disfrutar de esta evidencia en mi vida. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo en mi vida. Tengo que experimentar esto. Siempre está conmigo, siempre me va a dar la respuesta, no hay momento en el que no esté. Era lo que tenían que experimentar los
miembros de la iglesia primitiva en el aposento alto en el día de Pentecostés. Es cierto, Jesús no está, pero sin embargo nosotros experimentamos ahora la autoridad que Él nos ha dado. Salimos, damos el Evangelio a personas de 15 naciones diferentes en su propio idioma. Podemos ponernos en lo alto de un lugar como hizo Pedro y testificar el nombre de Jesucristo. 3.000 personas se convierten. Entendemos que eran 120 más los discípulos. Dejamos el número 120. Son a 25 personas por discípulo hasta llegar a 3.000. Si multiplicamos 120, dividimos 3.000 entre 120 nos da el número de 25. ¿Qué quiere decir esto? Dios les dio la autoridad a todos. No digo que fuese igual, no digo que fuese así, todo correlativo, 25, 25, 25, pero vemos que era la autoridad que ellos tenían. La autoridad de poder ir al campo y derrotar la obra de Satanás. Y no había quien la fuese a parar. Capítulos 3 y 4 de Hechos, a través del proceso del cojo, no hubo sabio ni principal entre los judíos que fuese capaz de callar la boca de Pedro y de Juan testificando que Jesús era el Cristo. O no había, si nos vamos al capítulo 13 de Hechos, Pablo y Bernabé están con el procónsul y tenía un consejero el cual tenía esa influencia oscura sobre esta persona para que no escuchase el evangelio, el procónsul. Y sin embargo la autoridad de Pedro la utilizó para, orando, a reprender y atar a esa persona para que la oscuridad se rompiese, y entonces el evangelio pudo llegar no solamente a los oídos, sino al corazón del procónsul. La autoridad sigue a aquellos que tienen el mensaje, que tienen el nombre de Jesucristo, y aquellos que van cumpliéndolo. La llenura del Espíritu Santo, que es la que Jesucristo nos ha dejado, es la que Pablo tenía por bandera. Todos los lugares a los que él iba experimentaba la llenura y podía obtener respuesta. Cuando en el capítulo 16 se encontró con esa chica que tenía el espíritu de adivinación, Pablo reprende y la libera. La da la sanidad de ese problema espiritual. Era la autoridad absoluta. La autoridad de Jesucristo es la que demuestra también Pablo, aun siendo preso, poder vencer a la cárcel y dar la respuesta al carcelero y a toda su familia. Es que la autoridad sigue a todos aquellos que llevan el nombre de Jesucristo, a todos aquellos que llevando el nombre de Jesucristo experimentan que el Espíritu Santo está con ellos. Como hemos leído estos versículos, siempre con el truco, Juan 14, 16, 17, 26, 27. Esos versículos. Primera de Juan 2, 20 y 27, tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas y toda la verdad. No necesitamos nada más, lo tenemos todo en lo que Jesucristo ya nos ha dado. Hechos 1:8, recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. No necesitamos nada más, simplemente tenemos que ver estas evidencias en nuestra vida y en nuestro campo. ¿Qué es lo que Jesucristo nos dejó en más de una ocasión? Primero nos dejó el mandato, nos dijo que teníamos que orar. Y nos enseñó a orar. Vayamos a Mateo 6, nos enseñó cómo orar. Y cómo orar de forma correcta, no a través de nuestro corazón y nuestras apetencias, sino orando sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, mirando siempre el reino de los cielos. Era además su ejemplo de vida. Jesús oraba, era algo que era normal para él, era la costumbre. Y además esto lo vemos porque la iglesia primitiva, cuando Jesús parte, es lo que hacen. Lo primero que hacen es reunirse y orar. Porque era la costumbre que ellos habían experimentado y que habían recibido por parte de Jesucristo. Reunirse y orar. ¿Cómo yo recibo respuestas a mis oraciones? Primero, orando en el nombre de Jesucristo. Esto parte desde el principio de la autoridad de Jesús.
Jesús, Él es el que me lleva al Padre. Jesucristo es el que tiene la autoridad. Yo oro en el nombre de Jesucristo. Pero no solamente orando en el nombre de Jesucristo, sino orando con fe en la promesa que Dios me ha dado. Nuestra oración tiene que ser una oración de fe, porque tenemos esa autoridad, tenemos ese poder. Somos no solamente ciudadanos del reino de los cielos, es que somos enviados, somos todos apóstoles para el Evangelio. Es decir, yo tengo la autoridad del Padre no porque yo quiera, es porque Él me la ha dado a mí. Por lo tanto, ora con fe y ora con determinación. Ora con fe y ora con determinación. Ten esa oración, pero con la motivación correcta. Con la motivación correcta. ¿Recordáis? Creo que es Santiago 4.3. Creo que es Santiago 4.3, cuando nos dice que tenemos un problema. Y es que oramos solamente pensando en nuestros propios deseos. No oramos conforme el deseo de Dios. Y ese es el problema. Así que la autoridad que Dios me ha dado no es conforme mi riqueza, conforme mi bienestar o conforme mi apetencia, sino que Dios me ha dado la autoridad en el nombre de Jesucristo para hacer su obra. Por lo tanto, ¿cuál es el contenido correcto? ¿Y cuál tiene que ser mi motivación? Es orar conforme su obra y para su obra. Cuando yo tengo esto en mi corazón, Dios va a responder mis oraciones. Ora por el campo, ora por las personas que están en el campo. Recordemos aquel consejo que nos daba también el pastor Riu, que lo hemos intentado también mantener y expresar. Haced la lista de 300 personas. Haced una lista de 300 personas las cuales están a vuestro alrededor para orar por ellas y buscar la evangelización del mundo. Sí, de las 300 personas a las que les podéis dar el evangelio por las que estáis orando, a lo mejor 30, solamente 30, aceptan a Jesucristo. Pero 30 es un número fantástico. Y a lo mejor solamente de esas 30, 3 son verdaderas discípulas, personas discípulas de verdad. Pero con 3 discípulos podéis hacer la evangelización de 3 países diferentes. Levantando a 3 discípulos de verdad, podemos levantar uno en El Salvador, podemos levantar uno en Colombia, podemos levantar uno en Perú, podemos levantar uno en cualquier otro lugar. El Evangelio surge y el Evangelio puede llegar a colmar un país entero. Si levantamos un Pablo, y aquí matizo, no es que nosotros lo levantemos, simplemente nosotros le ayudaremos a comprender el Evangelio, pero si Dios a través nuestra levanta un Pablo, es la obra del Evangelio para las 237 naciones. Si Dios nos da un Timoteo, es un Timoteo para la evangelización del mundo, una Aquila o una Priscila para hacer la evangelización a través también de su profesión como empresarios. Si Dios nos da un obrero, nos da un discípulo, solamente con uno podemos hacer la evangelización de un país entero. Este es el corazón. ¿Cuál es qué es lo que está en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que está en la mente del Señor? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su determinación? Si nosotros vamos por su camino y vamos por donde está su corazón, las respuestas van a ser enormes. Si no, no lo van a ser. Esto lo veo yo mucho con mis hijos. Mis hijos saben perfectamente lo que tienen que hacer para que yo esté contento. Mis hijos lo saben a la perfección. Ellos saben que a su mamá y a mí, a mi esposa y a mí, nos pone muy contentos que ellos hagan bien sus tareas, que ellos cuando les enviamos a hacer algo lo hagan bien, que a la hora de dormir pues se cepillen bien los dientes, se pongan bien su pijama, incluso se duchen solos. Esas cosas ellos saben que nos alegran y nos ponen contentos. Así que cuando ellos quieren alegrarnos, hacen las cosas que a sus padres les alegran. Por ejemplo,
¿Qué es lo que mi hija sabe que me gusta? Cuando está en la iglesia y me hace un dibujo. Cuando me hace un dibujo. Creo que se ve con efecto espejo. Dice, te quiero muchísimo, y aquí atrás, te quiero mucho, papá, eres el mejor papá del mundo mundial. ¿Vale? Es decir, mi hija hace esto. ¿Por qué? Porque sabe que me gusta, sabe que me pone feliz y que me pone contento cuando ella hace ese tipo de cosas para mí. Mi hija sabe que a ella le va mejor cuando yo estoy contento con ella. Ella lo sabe y lo entiende. Así que cuando quiere algo de mí, se esfuerza para que yo esté contento. Los hijos son inteligentes. Y si quieren algo de papá, saben que tienen que hacer cosas para que los papás estemos contentos. Es un chantaje que los niños hacen, que empiezan a aprender a hacer y que lo hacen además muy bien. Ahora, mi hija quiere que yo haga cosas buenas por ella o que yo le dé algún capricho o alguna cosita, pues entonces mi hija me hará caso y me tendrá contento. Si yo quiero que Dios me dé la respuesta de ser un obrero, de tener poder, de tener sabiduría, de encontrar las puertas abiertas del evangelismo, de ver los obreros y los discípulos ocultos en el campo, de tener ese poder y esa autoridad espiritual atando la oscuridad de Satanás, si yo quiero ser este obrero, tengo que ir por el camino que Dios me ha trazado. Aquí tengo que obrar y vivir conforme el corazón y el plan de Dios. ¿Quiero ser un obrero para la evangelización del mundo? ¿Quiero ser un obrero utilizado? Pues entonces tengo que ir por el camino y por el lugar que Dios tiene para mí. ¿Cómo puedo ascender en mi trabajo? Cuando yo soy un buen trabajador. Cuando yo soy un trabajador tan bueno que mi jefe dice, te necesito de tal forma que voy a darte todo lo que necesites para que te quedes conmigo. Cuando hay un buen trabajador, el jefe pone todas las herramientas y todo el poder en manos de ese trabajador para que el trabajador haga su trabajo. Por ejemplo, en el mundo deportivo, que como a mí me gusta un poco el deporte, pues siempre estoy ahí. Cuando llega una gran cita deportiva, un mundial de fútbol, una final de Copa de Europa, cualquier cosa, ¿qué es lo que hacen los periódicos? Toman a su mejor periodista y lo envían. Toma dinero, este es para el hotel, esto es para las comidas, esto es para el transporte, te voy a poner a lo mejor cámara para que vaya contigo, te voy a ayudar aquí, te voy a ayudar allá, te voy a dar los pases para que pases a todos los sitios. Es decir, el periódico pone en las manos del periodista todas las herramientas posibles para que el periodista haga su trabajo. Porque el jefe sabe que es un buen periodista. Sé un buen hijo de Dios, que busque lo que está en el corazón del Padre, que busque lo que está dentro del plan del Padre. Y Dios pondrá todas las herramientas que necesites en tus manos. Todas. Vive una vida de respuesta dentro del Evangelio. ¿Cómo vivimos una vida de respuesta? Una vida que se fija únicamente en el plan absoluto de Dios. Cuarta lección. La autoridad de Jesús, que es el Cristo. Él tiene toda autoridad y nos la ha entregado a nosotros. Él tiene todo el poder y nos lo entrega. Solamente requiere una condición. Mira hacia el campo. Mira hacia el campo. Cuando el obrero mira al campo, el obrero encuentra la respuesta. Dios está feliz, Dios está contento y nos dará las herramientas para el Evangelio. No estoy hablando de autos caros, de casas grandes, de trabajos bien remunerados. Estoy hablando primero desde la perspectiva espiritual. Todas las herramientas espirituales que necesitemos, Dios nos las va a dar en el momento en el que nosotros vayamos por su camino. Y luego, lo material también nos lo va a dar.
Nos va a dar, podemos hablar del humano, sabiduría, nos va a dar fuerza física, nos va a dar entendimiento, nos dará palabra, nos dará comprensión de lo que sucede. En tercer lugar, Dios nos dará lo material. Es decir, nos va a dar la economía de la luz para hacer la evangelización del mundo. Nos va a dar lo que necesitemos para ir. Si tenemos que hacer la evangelización del mundo y necesitamos un auto, Dios nos dará un auto. No únicamente para ir a la playa o para ir al cine o para dar un paseo. Dios nos da lo que necesitamos para hacer la evangelización del mundo. Nos dará aquello espiritual, humano y material necesario para que yo pueda cumplir con su obra. Porque yo estaré siendo un enviado, un apóstol. Una palabra un poco se ha utilizado para mí de formas un poco imperfectas en algunos ámbitos, porque al final apóstoles somos todos. Y si tenemos que nombrar nombres propios, nos quedaremos con los 12. Con los 12 apóstoles más uno, ese apóstol como es Pablo, que levantó Jesús y le envió a ver a Ananías para que levantase como un discípulo. Pero apóstoles somos todos, porque apóstol quiere decir enviado. Y yo en la palabra de Dios veo a muchos que Jesús envió. Yo en la palabra de Dios veo muchos que Dios también envió con su pacto. Y yo veo que esa orden celestial también la tenemos nosotros. Somos enviados. Y si Dios me envía, ¿qué no me va a dar para cumplir con su plan y su propósito? Solamente nos pide una cosa: esfuérzate y sé valiente. Levántate y resplandece. Solamente nos pide ser testigos de la obra que Él hará. Señor y Padre, gracias por la bendición que tenemos de ser estos enviados, aquellos que experimentamos la autoridad de Jesucristo, empezando por nuestra propia salvación, esa autoridad que solamente en el nombre de Jesucristo la hallamos, aceptándolo y creyendo en ese nombre. Esa autoridad que encontramos frente a la obra de las tinieblas, esa autoridad que nos encontramos frente a todo lo espiritual, todo lo humano y lo físico. No hay nada que pueda parar el Evangelio y este movimiento, no hay nada que pueda parar a un obrero que entiende, guarda y experimenta el Evangelio de Jesucristo. Te pedimos que tengamos la mente bien dirigida, que tengamos la mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento hacia tu plan y tu propósito. Y después, confianza y esperanza en que tú has hecho, haces y harás todas las cosas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.